Hola amigos de YouTube. Soy Freddy Taringa, este es mi nuevo vídeo. Y hoy hablaremos de un tema que es tan polémico. Me refiero a los exorcismos. Comenzamos. En realidad, la primera pregunta tiene una fácil respuesta: ¿el exorcismo existe? Ese es el nombre que recibe el ritual o liturgia mediante el que se intenta expulsar un ente sobrenatural que se supone ha tomado posesión o control de un objeto físico o ser vivo. Es decir, el exorcismo vendría a ser el remedio a una situación, y como tal, existe y se practica. La cuestión de fondo es, sin embargo, la existencia o no de la posesión que intenta remediar. El rango de entes que pueden ser causantes de una posesión que amerite un exorcismo es bastante amplio, y varía según las creencias de los implicados, es decir, la víctima y sus sanadores. Pueden ser demonios, espíritus malignos, brujos, el mismísimo Satanás, etc. También varían los síntomas que presenta la víctima, dando lugar a posesiones totales en las que el ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse, hablar, etc., a través de la víctima, o posesiones parciales, en la que el ente solamente utiliza al poseído para alguna actividad concreta. Dentro de este último caso se encuentran los incubos o súcubos, que mantienen relaciones sexuales con la víctima mientras ésta duerme. En general, el ritual de exorcismo más conocido es el católico, que incluye en su repertorio medidas antientes, la repetición continua de oraciones, el dictado a viva voz de órdenes de expulsión, y por supuesto, el uso de objetos que resulten perjudiciales para la entidad que ha tomado posesión del objeto o ser. En el caso más habitual, la posesión demoníaca, se utilizan crucifijos, agua bendita, reliquias, etc. Durante siglos se practicó este ritual sobre toda aquella persona que mostraba signos inequívocos de estar poseídos. El problema residía en la forma de determinar si era necesaria o no la intervención de un sacerdote para sanar a la persona. ¿Cómo determinar si se estaba ante un caso de epilepsia, por ejemplo, o de Satanás en persona? Este no es un tema menor. Según la Iglesia Católica es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Compárese Ziccan. 1172. Esto, por supuesto, es mucho más fácil de decir que de hacer. Si bien existen test y pruebas para detectar prácticamente cualquier enfermedad, como es lógico, no hay análisis de laboratorio que puedan certificar la presencia de Satanás dentro de una persona, y menos dentro de un objeto. Imaginemos por un momento que estamos en el siglo XII o XIII, y que vivimos en algún lugar de Europa. La medicina casi no merece todavía ese nombre, y las sangrías son el tratamiento más avanzado que existe para curar cualquier cosa que se presente en el consultorio médico. Supongamos también que tienes la mala suerte de padecer, por ejemplo, un trastorno mental, alguna fobia, delirio, etc. O alguna enfermedad como la epilepsia. Vives en una pequeña aldea, donde rápidamente tu problema llama la atención de todos, y la ciencia médica nada puede hacer por ayudarte. Es muy probable que en una situación como esa, se te practicase un exorcismo, ya que la única explicación razonable que tiene tu mal es una posesión de algún tipo. Podemos argumentar que el problema en el ejemplo anterior es la incapacidad de la ciencia o tecnología disponible para efectuar un diagnóstico correcto. Y efectivamente, esa es una parte importante del problema. Pero la otra cara de la verdad es que a los habitantes de la pequeña aldea les resulta más sencillo, aunque parezca extraño, creer que los síntomas se deben a la presencia, por ejemplo, de Satanás y no a un trastorno psicológico o un virus. Esta facilidad para aceptar lo sobrenatural ha estado presente siempre en el ser humano, y aún en la actualidad, donde la ciencia ha demostrado la falsedad de infinidad de creencias erróneas, aún sigue existiendo. En el caso de los exorcismos y las posesiones, es la psiquiatría la que tiene la palabra. Cuando no podemos manejar el cuadro y se trata de una cuestión de fe, lo enviamos a los sacerdotes, sabiendo que no es el diablo que está dentro de ellos, sino aceptando los exorcismos como una terapia más, dice el psiquiatra Hugo Lande. Para Lande, los exorcismos que practican los sacerdotes funcionan como una terapia de sugestión. Ricardo Kogan-Megoy también es psiquiatra, y atiende desde hace varios años en forma gratuita a pacientes derivados por un sacerdote exorcista. Según Kogan-Megoy, las personas que para los sacerdotes exorcistas están poseídas por el demonio se encuadran, desde el punto de vista psiquiátrico, en el trastorno disociativo por trance o posesión. Este es un trastorno relativamente común y se encuentra descrito en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales IG-10.
Jordan, psiquiatra especializada en psicología clínica, citó la descripción publicada en el libro Sinopsis de Psiquiatría, de Harold Kaplan y otros autores, donde se afirma que la posesión es una alteración aislada o episódica del nivel de conciencia caracterizada por la suplantación de la identidad habitual por otra diferente espíritu, poder, divinidad u otra persona. En la actualidad, muchos de los trastornos explicados como un trance o posesión no son más que cuadros provocados por un tóxico, sobre todo el LSD, o alguna intoxicación por medicamentos o por heroína. Si la persona se ha convencido de que está poseída, ya sea por convicciones religiosas o algún desorden mental, está claro que puede ser convencida de que mediante el exorcismo su mal va a desaparecer. Diferente es el caso de las personas acusadas por otras de estar endemoniadas. En esos casos puede resultar bastante difícil para la víctima demostrar que su problema de existir alguno tiene raíces más terrenales. Por ejemplo, el Rituale Romanum incluye pasos como los siguientes para que un exorcista pueda liberar a un endemoniado. No mantener conversaciones con el poseso, solo interrogarle. No creerle ni confiar en él. Esto, como mínimo, hace muy difícil para la víctima explicar qué es lo que le pasa, diga lo que diga, no le creerán ni confiarán en él. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.